Yo creo que es importante contextualizar la operación Orión que se desarrolló en el año 2012 en Medellín con dos elementos. El primero, hay un periodo en la historia del conflicto armado colombiano que es el periodo 97-2003 en el cual se vivió lo que se ha denominado la urbanización del conflicto armado, la urbanización de la guerra. No quiere decir que antes no hubiese expresiones del conflicto armado en la ciudad, sino que es el periodo en el cual se articula de manera mucho más clara las dinámicas de violencia urbana con las dinámicas del conflicto armado. Algunas de las estructuras del narcotráfico y de la criminalidad urbanas se transforman en paramilitares y hay una mayor ofensiva, especialmente por parte de las FARC, de crear estructuras urbanas, lo que llamaron en su momento frentes de guerra urbanos. Aquí nosotros tuvimos el Frente Urbano Jacobo Arenas en Medellín y estuvo también el Frente o la Red Antonio Nariño en el caso de Bogotá, y en otros lugares se presentaron creación de milicias urbanas por parte de las guerrillas. El periodo 97-2002 es el periodo de la disputa en Colombia y en las ciudades colombianas por el control. En el caso de Medellín, la Comuna 13 había tenido una histórica presencia desde mediados de los años 70 de organizaciones de delincuencia menor. Luego, algunas de estas estructuras en la década de los 80 se convierten en milicias, unas milicias sin mayor conexión con la insurgencia, unas milicias más como unas especies de autodefensas urbanas societales, no paramilitares tampoco, autodefensas encargadas de regular la vida cotidiana, el orden cotidiano de la comunidad y agenciar algunas de sus demandas. Pero en la década del 90 hay un cambio. Ese cambio tiene que ver con, aparece un trabajo urbano del ELN en la Comuna 3 y en diferentes lugares de Medellín, un intento de construcción de lo que el ELN ha llamado históricamente poder popular urbano, ¿cierto? Y por el otro lado, una llegada de las FARC en esa perspectiva de llevar la guerra a todo el país. Entonces trasladan integrantes de el frente cercanos a Medellín, especialmente del Frente Noveno y del Frente 47 del Oriente Antioqueño, algo del 34 que actuaba en el suroeste, y se articulan con la estructura urbana de células insurgentes y de guerrillas que había por parte de las FARC en la ciudad, algunas de las cuales tenían presencia en barrios, en la Universidad de Antioquia, una pequeña presencia, etcétera. Entonces lo que tenemos es en la Comuna 13 un periodo en el cual a esas estructuras milicianas se les entra una, digamos, ofensiva por parte de la institucionalidad, de la fuerza pública y de la fiscalía, articulada con paramilitares. Y eso ocurre en toda la ciudad, ¿cierto? Tenemos expresiones de eso desde el año 97 a acciones combinadas entre la fuerza pública y lo que en ese momento era el bloque Metro, comandado por Rodrigo García, también conocido como alias Doble Cero, y con una participación ya creciente de lo que era la oficina de Envigado a través de su jefe, alias Don Berna, Diego Fernando Murillo Bejarano. Entonces, cuando se produce la ofensiva a partir del año 2001 en la Comuna 13, lo que tenemos es un conjunto de enfrentamientos entre la fuerza pública y las milicias, algunas acciones de confrontación entre paramilitares urbanos que eran los mismos integrantes de las estructuras del narcotráfico con milicias guerrilleras. En la Comuna 13 había milicias del ELN, milicias de las FARC y unas milicias independientes que llamaban los CAP, los Comandos Armados del Pueblo. El año 2001 y el año 2002 es la intensificación del conflicto en la zona. Las milicias asesinan a una gran cantidad de personas que se indican de estar haciendo inteligencia, de ser contrarios al orden miliciano. Los paramilitares asesinan jóvenes acusándolos de ser milicianos y de ser parte de la base social de las guerrillas. La fuerza pública estigmatiza, persigue, detiene, judicializa a jóvenes simplemente por el hecho de ser habitantes de la Comuna 13, y durante todo el año 2002 hay un conjunto de operaciones militares, casi que cada mes hay una o dos operaciones militares. La gente recuerda mucho la operación Mariscal de mayo del año 2002 porque hubo un alto número de personas asesinadas en la confrontación, son 10 personas civiles asesinadas en la confrontación. Hay un hecho de resistencia en la Comuna 13 ese día que se conoce como la Marcha de las Sábanas Blancas,
y es que la gente en medio de la confrontación salieron con sábana blanca a pedir que cesara el fuego y un poco como que se interpusieron en el enfrentamiento que se estaba presentando. Y esto sirvió como, digamos, preparación para lo que fue ya la toma final de la comuna, que fue la Operación Orión, 16, 17 y un poco el 18 de octubre del año 2002, donde más de 700 integrantes de la fuerza pública estuvieron en el proceso de ingreso a la comuna, se enfrentaron militarmente a milicianos. Lo que desde el principio llamó la atención fueron dos cosas. La primera, la presencia de personas externas a la fuerza pública, como informantes, algunos de ellos encapuchados, señalando presuntamente las casas de los milicianos, los jóvenes que eran capturados, de cuáles eran milicianos, y asimismo se denunció en ese día de las operaciones el asesinato de personas civiles, ¿cierto?, que no estaban participando en la confrontación, el asesinato intencional, no solamente en el fuego cruzado, sino el asesinato intencional por parte de la fuerza pública de civiles, capturas arbitrarias en el periodo de la Operación Orión y en los días posteriores son cerca de 400 capturas, no recuerdo pues la cifra exacta, pero es un número muy alto, de los cuales son judicializados menos de 50. Por eso se señala que hubo capturas arbitrarias y masivas, ¿cierto? O sea, cuando se presentan los resultados operacionales, se habla de que una gran cantidad de personas fueron capturadas, pero ¿cuántas fueron judicializadas? Capturar no significa que sean responsables, ¿cierto? Y también se habla de unas 11 personas que murieron en el fuego cruzado y unas 9 personas que fueron desaparecidas por parte de la fuerza pública durante la Operación Orión. ¿Qué pasa después de la Operación Orión? Lo que queda es una presencia militar legal, controlando, digamos, la vida cotidiana de la población, pero paralelamente una presencia ilegal de paramilitares, quienes se dedican a una estrategia de terror para pacificar la comuna, basada fundamentalmente en amenazas, asesinatos, desplazamiento interurbano y una gran cantidad de personas víctimas de desaparición forzada. Desde el principio se denunció que una de las bases paramilitares centrales que actuaba en el entorno de la Comuna 3 estaba en el sector de la Escombrera, ¿cierto? Que este era un sector donde estaba alias King Kong y otros integrantes de los grupos paramilitares, Móvil 8, alias Aguilar, etcétera, que era un sitio donde se trasladaba a las personas, presuntamente para milicianos, sospechosos, simpatizantes, familiares. Allí se les interrogaba, se les torturaba y se les asesinaba, se les desmembraba y se enterraban, ¿cierto? Desde el principio, desde octubre del año 2002, hubo denuncias al respecto de los familiares de las víctimas, ¿cierto? El caso de Arles Edison Guzmán, que es objeto de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es de 2 semanas después de la Operación Orión. Por eso es discutible, ¿cierto? No existe una certeza, hay muchas dudas de decir que la Operación Orión consistió en una retoma institucional de la Comuna 13, porque lo que pasó fue que hubo una retoma institucional, pero se dejó de alguna manera el control bajo el terror a los paramilitares con la anuencia de la fuerza pública y de las autoridades políticas. Que se hayan encontrado osamentas después de toda la labor de remoción de escombros que se ha hecho en el sector de las escombreras es muy importante. En primer lugar, porque demuestra que las denuncias que hicieron durante todo este tiempo, 22 años, las familias de las víctimas de la Operación Orión y de las violencias que hubo en la Comuna 13, quienes señalaron que sus familiares estaban allí, tenían razón. Falta esperar la constatación de las identidades, pero de alguna manera está claro que allí se encontraron restos humanos, que hubiese sido muy importante que las autoridades locales, que las autoridades judiciales, que las autoridades nacionales, que las autoridades de justicia atendieran el llamado de las víctimas de la desaparición forzada de la Comuna 13, cuando decían están arrojando escombros sobre los restos de nuestras familias, 22 años arrojando escombros. El dato que da la JEP es muy significativo. Estamos hablando de que se tuvieron que remover casi 4.000 metros cúbicos de tierra, bajar 25 metros el perfil del suelo hasta encontrar los primeros restos del periodo del año probablemente 2000, 2003.
es lo que han dicho los murales. Las cuchas tenían razón, las cuchas tienen razón cuando señalan que si les hubiesen oído, tal vez nos hubiéramos ahorrado todo este dolor de lo que ha significado tanto tiempo en la impunidad. Creo que también es un éxito para la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, porque esto es posible por una orden, unas medidas cautelares que solicitó el MOVICE desde el año creo que 2018, 2019, una respuesta positiva de la JEP de ordenar medidas cautelares en diferentes lugares del país, entre ellos el caso de las Combreras en la Comuna 13, una acción articulada con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y una participación concurrente de la Alcaldía de Medellín, en gran medida porque hay una orden judicial, ¿cierto? No se puede decir de que fue de manera autónoma, voluntaria, por iniciativa de la alcaldía, es porque hay una orden judicial, ¿cierto? Y casi que un emplazamiento a que la administración municipal debe participar en esto. Además que también ha contado con el respaldo de sectores de la alcaldía, pero creo que hay que decirlo con claridad, y es que las alcaldías desde Fajardo hasta hoy realmente han demostrado muy poco interés, entre otros porque realmente parecía una labor muy difícil de conseguir el hallazgo de los restos con los recursos solo de una alcaldía, ¿cierto? Yo creo que en la alcaldía de Alonso Salazar se contrataron unos estudios y realmente el panorama que dieron equipos forenses de Guatemala, Perú y Argentina es muy difícil la labor, es un terreno muy amplio donde hay una gran cantidad de víctimas dispersas y donde se han arrojado residuos durante mucho tiempo. Eso dificulta mucho la labor. Creo que es una forma de dignificar a las víctimas lo que ha pasado en las últimas semanas en la Comuna 13 y también creo que ha puesto de presente una disputa por las memorias en la sociedad colombiana. Todo este tema de los murales y el borrado de los murales y la persistencia de los murales y la expansión de los murales a diferentes lugares del país e incluso del exterior, pues lo que pone en evidencia es eso y es todos los procesos de transición, incluyendo el colombiano, en medio de un conflicto armado que no ha terminado del todo, ponen en evidencia diferentes discursos, diferentes narrativas, las narrativas de unas víctimas, las narrativas de unos victimarios, las narrativas de ciertos sectores de la sociedad, y pues lo que tenemos es eso, una explosión de narrativas. Yo creo que en una parte de la sociedad hay mayor conciencia que la narrativa de las víctimas de la desaparición forzada de la Comuna 13 tiene fundamento, pero también ha desatado los demonios negacionistas y revisionistas que revictimizan a las víctimas, que revictimizan a las mujeres buscadoras y que pretenden o negar o distorsionar la realidad de lo que ha pasado. Lamentablemente, a pesar de la evidencia que se ha venido consolidando sobre la articulación entre la fuerza pública y el paramilitarismo, la comisión de graves crímenes en diferentes lugares del país, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, hay operadores políticos y responsables penales de estos crímenes que persisten o en negar o en tergiversar lo que esto significa. Por ejemplo, cuando se señala, no, no, es que quienes fueron víctimas eran integrantes de grupos armados, o eran delincuentes, o eran viciosos, o eran pobres, o sea, son formas de justificar presuntamente que las víctimas fueron victimizadas por algo que ellas tenían, algún comportamiento, por algo que hicieron. Cuando se pretende desconocer lo que pasó diciendo, no, fueron algunos casos aislados, fueron manzanas podridas, pero no fue un comportamiento. Hablar de 300 desapariciones en la Operación Orión y en los días posteriores a la Operación Orión no puede ser entendido como casos aislados. Pero aún más grave, revictimizar a las mujeres buscadoras en este caso. Hay muchas opiniones en redes sociales que lamentablemente señalan que estas señoras buscan plata, que estas señoras lo que han hecho es enterrar, como lo dijo un periodista de un medio de comunicación, a sus familiares allí para incriminar a la fuerza pública y al gobierno del presidente Uribe de la época. O sea, es muy lamentable, creo que es muy lamentable porque demuestra que en los procesos de los conflictos armados participan los actores armados, pero hay un conjunto como de validadores en la población civil y en la sociedad que terminan agenciando discursos revictimizantes, justificatorios y que estigmatizan a las víctimas y descargan la responsabilidad de los victimarios a las víctimas. A las víctimas lo que les pasó fue por algo que hicieron. Y creo que eso es muy lamentable para la reconstrucción de una sociedad, porque después de tantos años
de violencia, la violencia se normaliza y la violencia se legitima por diferentes sectores de la sociedad.